Gwen Killer se va de vacaciones a la playa y se encuentra con Sydney Sweeney en bikini. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que Marvel ya dio luz verde a una serie de Strange Academy, la cual en los cómics se podría decir que es la contraparte de Hogwarts de Harry Potter pero de Marvel, ya que es una escuela de hechicería fundada por Doctor Strange, cuyo objetivo es entrenar a magos, brujos y hechiceros de todo el mundo, o sea prácticamente lo mismo que ha estado sucediendo en Camartage todos estos años, pero enfocado a personajes jóvenes y conocidos como Magic, la bruja Nico Minoru, Billy Maximoff, América Chávez como vimos al final del Multiverso de Locura, y tal vez hasta Ned si es que Marvel en verdad quiere convertirlo en un hechicero, mientras que en cuanto a los profesores podríamos tener a Wong, al fantasma de Agatha Harkness, a Clea y a la bruja Jennifer Cale, ya que no olvidemos que el tercer calvo favorito de todos dijo que ya tenía planes para ella, así que ahora solo falta saber si será una escuela independiente o si será una sección de Avengers Academy y si los X-Men seguirán teniendo la escuela para mutantes de Charles Xavier. Mutantes y orgullosos. El director Joe Russo reveló en una entrevista que en un principio la escena de los portales de Avengers Endgame era considerablemente diferente a la vista en la película final, ya que en vez de que todos los héroes tuvieran entradas individuales como Black Panther, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia y Spider-Man bla bla bla, había una única toma que giraba alrededor del Capitán América mientras todos los héroes se ponían detrás de él, para por último terminar con la icónica frase Vengadores Unidos, pero que una persona anónima fue quien tuvo la brillante idea de que los héroes aparecieran uno por uno, por lo que una vez que la escena se grabó y fue vista por todo el equipo de producción se les enchinó el sisirisco de la emoción e inmediatamente supieron que esa era la secuencia correcta. Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. En cuanto a Noticias Express, el quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, está en su prime, ya que el desgraciado no solo se conformó con proponerle matrimonio a Hailey, el amor de mi vida, a Steinfield, sino logró colarse a la final divisional de la NFL donde enfrentará a Kansas City, así que de todo corazón espero que Sir Patrick Mahomes le rompa todito el hocico, para que de esa manera su minita esté disponible para agarrarme a besos con ella. El problema es que algunos cerdos dicen que aunque el pibe no logre ganar el anillo del Super Bowl, el anillo de Hailey ya lo tiene seguro. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. El millonetas de Elon Musk dio una buena noticia para los tuiteros, ya que a partir de esta semana implementará una nueva pestaña de videos cortos con funciones idénticas a las de TikTok, por lo que desde ya podrán ver mis videos cortos tanto en YouTube Short como en TikTok, incluso en Estados Unidos ahora que lo restablecieron, como en Reels de Instagram y ahora también en X. Y por último de las Noticias Express, que de Express no tiene mucho porque es una noticia larga, nuestro Señor Jesucristo el Mesías metió su primer gol de 2025 el pasado fin de semana en un partido amistoso contra el más grande, lo cual significa que el pibe lleva 21 años consecutivos anotando gol, específicamente desde 2005 hasta 2025. El problema es que en esta ocasión no lo celebró como un superhéroe de Marvel, sino burlándose de la afición del América haciendo el gesto de yo 3, ustedes 0, o sea refiriéndose a que Argentina tiene 3 mundiales mientras que México tiene 0. La cuestión es que como justamente ese gesto no solamente ofende a los aficionados del América sino todo a un país, se armó la gorda en Twitter entre un grupo de mexicanos contra un grupo de argentinos, algunos diciendo que le dieron un golpe de realidad a Mexico, otros que los argentinos solo sirven para dos cosas, una para jugar fútbol y la otra para decir ¿qué va a llevar señor? ¿Le puedo tomar su orden? Luego otros que Messi representó al mundo con ese gesto ya que todos odian a los mexicanos. Luego otros que literalmente los 3 mundiales de Argentina fueron robados. Ninguno fue obtenido por méritos propios, ya que uno fue regalado por el gobierno, otro por la mano de Maradona y otro por la FIFA. Luego otros que la Liga MX es tan aburrida que solo la ven los mexicanos. Aunque si somos honestos ese argumento es debatible ya que le duela a quien le duela. Absolutamente todas las ligas de fútbol del continente americano solo son populares en sus países. Los estadounidenses son los únicos que ven la MLS, los mexicanos son los únicos que ven la Liga MX, los argentinos son los únicos que ven la Liga Argentina y los brasileños son los únicos que ven la Liga Brasileña bla bla bla. Las únicas ligas populares a nivel internacional son las europeas y ni siquiera todas sino algunas como la española, la inglesa, la alemana y la italiana. Y por último otros dicen que Messi no es así. Algo fuerte le tuvo que haber dicho la afición para que reaccionara de esa manera, a lo cual otros respondieron que tienen razón.
¿Messi es el único argentino humilde que existe? De verdad, qué locura es Twitter. Entras ahí con la mejor intención de entretenerte y sales con 3 amenazas de muerte aunque ni siquiera hayas escrito nada. No, a ver, no me grites, no me grites. Y ahora sí, la noticia estelar. El productor vio a Mayo vaya que está resentido con Marvel por haberlo despedido, ya que no solo se conformó con filtrar la trama original de Doctor Strange 2, sino en esta ocasión compartió uno de los primeros borradores de Blade de Mahershala Ali, que si se preguntan cómo el cerdo tuvo acceso a él si no tuvo nada que ver con la producción de esta película, es porque en su momento ayudó al escritor a pulir el guión ya terminado y a darle su visto bueno, la cual menciona que iba a comenzar con Blade pidiendo la ayuda de Jericho Drumm para una misión peligrosa, asno el cual es un hechicero hermano de Daniel Drumm ya visto en Doctor Strange 1, quien fue asesinado por Caecilius, y en cuanto a la misión consistía en escabullirse a un lugar conocido como el Templo de la Primera Blasfemia, ya que a Blade le llegó el rumor de que un grupo de vampiros planeaba atacar el edificio donde vive Victoria Montesi, minita la cual en los cómics es la hija humana del demonio Catón mencionado en el multiverso de locura, o sea el creador del libro Darkhold, lo cual hace a Victoria totalmente inmune a su corrupción, así que al Blade y Jericho infiltrarse en secreto hasta la parte más recóndita del templo, ven a lo lejos nada más y nada menos que a Vernet, inútil el cual en los cómics era un hechicero que en su afán de obtener más poder, se sometió a un ritual del libro Darkhold que accidentalmente lo convirtió en el primer vampiro de la historia, y quien siglos más tarde cedió su puesto al conde Drácula. ¿Qué te pasa? Los fantasmas te asustan. Pero regresando con nuestros protas, mientras seguían de metiches escuchan a Vernet dando instrucciones a su grupo de vampiros, a quienes les da la orden de asesinar a Victoria ya que fue impregnada mágicamente por la ángel demonio Lilith, y como según la leyenda ese bebé sería la reencarnación del dios antiguo Catón quien pondría fin a la especie vampiro, deben asesinarlo antes de que nazca, o sea cuando aún está en la panzota de Victoria, por lo cual al Blade quedar perplejo con la noticia y dirigirse a toda velocidad al edificio de Victoria para protegerla, se lleva la gran sorpresa de que la minita sí está embarazada y está bajo la protección de un grupo de inquilinos conocidos como los Darkholders, asnos los cuales son un culto totalmente fiel a Catón, y técnicamente el Darkhold es su Biblia, que en el caso de esta película se aliaron con Lilith debido a que ella también tiene intenciones de reencarnar a Catón en la Tierra. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Noticia la cual provocaría que Blade estuviera entre la espada y la pared, ya que la llegada de Catón lo ayudaría a erradicar a todos los vampiros del mundo como siempre lo ha querido, pero a su vez este demonio representaría un enorme peligro para la humanidad, casi tan enorme como mi po. El problema es que a Blade se le acabaría el tiempo para tomar una decisión, ya que el ejército de vampiros de Vernet llegaría al edificio para romper hocicos, entre ellos el propio Vernet quien se da hasta con la silla con nuestro cazavampiros favorito, mientras que su ejército por su parte se agarra a piñas con los Darkholders. Pero en eso, ¡pum!, Jericho Drumm saca sus habilidades de Doctor Voodoo para ayudar a Blade a derrotarlos, por lo que ya una vez que la última en pie es la propia Victoria Montesi, se manifiesta frente a ellos la hechicera suprema ancestral, lo cual confirma que esta película sí iba a estar ambientada varios años en el pasado, quien les dice que por más que Victoria sea hija del dios antiguo Catón, su humanidad le permite tener pureza en su interior, por lo que solo basta con sacarla para impedir que Catón pueda reencarnar en su hijo, así que después de recurrir al poder del amor logran evitar la reencarnación del cerdo, aunque Damayo no especifica si Victoria deja de estar embarazada mágicamente o si el bebé nacía como sin nada. ¡Que alguien me explique! Pero eso sí, como esta trama dejaba abierta la venganza de Lilith por haber frustrado su plan, seguramente hubiera conducido a una película de los Hijos de la Medianoche, pero ya no sucederá de esa manera debido a que este borrador fue totalmente eliminado. Vamos a hundirnos como caballeros. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustó esta trama para Blade o si estás feliz de que la hayan eliminado. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Gregor Edits, PGG, Rojo Demian, Mauricio Fernández, User QG, Tomás Jaratab, Samuel Pérez que dice: yo sí quiero ver a Hugh Jackman como Wolverine hasta los 90 años. A la verga con eso. Y Denise que dice: Killer, tú no le tienes miedo a las funas. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de rana, te daré corazón.